Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Me es una obligación iniciar este programa deseándoles a todos los amigos que me siguen a través de las redes, a través de mi columna y de los programas de televisión en los que participo y por supuesto también en la radio, desearles a todos sin excepción mis mejores deseos con motivo de la llegada de un año que, como todos los años electorales, puede ser un año de mucha prosperidad, puede ser un año de muchas expectativas, pero también puede ser, como ha sido en muchas ocasiones a lo largo de nuestro historial electoral, un año de mucha incertidumbre. Bueno, este año, debido a los cambios que se han originado desde hace algún tiempo en el sistema electoral dominicano, vamos a concurrir en 2 días, en 2 oportunidades a las urnas para escoger primero, el 18 de febrero próximo, a todas las autoridades municipales y luego, 4 meses después, 3 meses después, en el tercer domingo de mayo, vamos a ir de nuevo a las urnas para escoger todos los miembros del Congreso. Por supuesto, algunos serán reelectos y por supuesto también escoger a un nuevo presidente o reelegir al actual, en boletas separadas. Bueno, yo le hablé al principio, al saludarlos y desearles mis mejores parabienes a todos ustedes, que los años electorales suelen ser años de muchas expectativas, de muchas esperanzas, pero también de muchas incertidumbres. Incertidumbre porque históricamente las competencias electorales en el país han sido muy crispadas y esa crispación parece ir en aumento en esta oportunidad, pero con la ventaja de que los resultados de las elecciones de febrero pueden bajar las tensiones, pero también pudieran subir las tensiones dependiendo de los resultados de esos comicios. Y yo tengo la seguridad de que, y así parece ser, porque todos los indicios apuntan en esa dirección, que los resultados de febrero podrían ser un anticipo de lo que vendría en mayo. Bueno, la oposición, aunque ha logrado concertar acuerdos prácticamente sin precedentes en la historia electoral dominicana, con vista a las elecciones municipales y a las elecciones del Congreso, apoyándose mutuamente en aquellos lugares donde un partido parece tener preferencia sobre otros partidos, y así sucesivamente, a favor de uno o a favor del otro, no ha ocurrido lo mismo con relación a la candidatura presidencial. Aunque la oposición ha anunciado, y aparentemente ese acuerdo ha sido objeto de un compromiso notarizado, la oposición ha acordado que aquel que quede en segundo, es decir, en el caso de que nadie gane en primera vuelta y que el presidente de la República se garantice su vuelta a la segunda ronda de votación, solamente iría acompañado de un partido de oposición, por supuesto, porque solamente compiten 2 en una segunda vuelta, los 2 más votados. Entonces, el partido menos votado de oposición, en caso eventual de una segunda vuelta, se compromete a apoyar en una segunda vuelta al candidato de oposición más votado en la primera vuelta. Parece un juego de palabras, ¿no? Pero ese es el acuerdo. Yo creo, sin embargo, que la oposición todavía tiene tiempo de sobra, y posiblemente las elecciones, los resultados de febrero podrían acelerar esa posibilidad de extender su acuerdo de una segunda vuelta a una primera vuelta. Es decir, que ir con una candidatura unificada. El problema es, evidentemente, por la situación de rivalidad que aún existe entre los 2 principales partidos de oposición, el mayor de ellos, el PLD, y el segundo de ellos, la Fuerza del Pueblo. Es imposible que el PLD apoye la candidatura del expresidente Leonel Fernández, que es el candidato de la Fuerza del Pueblo, porque ya ha sido 3 veces presidente y porque su renuncia
y su no aceptación de su derrota en la primaria del 2019 para escoger el candidato de entonces del Partido de la Liberación Dominicana fue un factor determinante en la derrota del PLD en las elecciones del 2020, es decir, del año siguiente. Pero existiría una posibilidad, ¿no?, de que un candidato fuerte o una figura fuerte de la Fuerza del Pueblo, que es el segundo partido de oposición más importante según los números que se conocen, pudiese ser el candidato, el compañero de boleta del candidato del PLD, que es el licenciado Abel Martínez, una figura que ha alcanzado notoriedad nacional debido a su designación como candidato presidencial y a su éxito como gestor de una de las municipalidades más exitosas que ha tenido el país prácticamente en toda su historia, porque la alcaldía de Santiago es hoy sin duda un ejemplo de ejercicio y de éxito municipal que difícilmente pueda ser emulada en lo que va de este periodo constitucional, pero que podría servir de modelo para otras ciudades y otros municipios a partir de las elecciones de este mismo año, es decir, del próximo cuatrienio que se inicia el 16 de agosto, aunque las elecciones de mayo, a las elecciones municipales de febrero, los ganadores asumirían sus posiciones mucho antes de que los candidatos al Congreso y los candidatos a la presidencia de la República y vicepresidencia de la República asuman sus posiciones el 16 de agosto, fecha aniversaria de la restauración de la República, es decir, la segunda fecha patria más importante del calendario nacional. Yo pienso que todavía hay muchas cosas por decidir en este proceso electoral. Y quizás los cambios que se han originado en el ámbito de los acuerdos electorales no sufran transformaciones antes de febrero, porque febrero decidirá sin lugar a dudas lo que vendrá en mayo. Vamos a seguir hablando de esto cuando regresemos después de la pausa. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. En el primer segmento le estuve hablando de las elecciones de febrero y las elecciones de mayo. Los acuerdos que se han tomado para las elecciones de febrero en el ámbito de la oposición y los acuerdos que se han tomado para mayo también en ese mismo ámbito. Y él ha estado diciendo de que la reelección está preparada para vencer, piensa que está preparada para vencer en una primera vuelta. Y posiblemente haría cuantos esfuerzos sean necesarios porque tiene más poder económico, tiene más poder de concentración y las circunstancias le favorecerían por el hecho de que tiene el gobierno y tiene el control del presupuesto nacional para ganar en una segunda vuelta en el caso hipotético de que sea necesario esa segunda vuelta. Bueno, yo he dicho, y no estoy expresando una opinión, sino estoy expresando estoy expresando una opinión, pero no una opinión favorable a un partido, sino lo que yo me permito o lo que las circunstancias y el conocimiento del ambiente político nacional me permite predecir o ver en el ambiente electoral dominicano. Yo dudo, y lo digo con toda certeza, de que la oposición pueda ganarle al partido de gobierno en una segunda ronda. Y no estoy haciendo una predicción, simplemente estoy haciendo una observación en base a lo que yo veo en el ambiente político nacional. Y pienso
que no estoy muy seguro todavía de que el acuerdo que supuestamente se ha arribado para la eventualidad de una segunda vuelta, de que el partido mejor votado de oposición reciba el apoyo en segunda vuelta de los partidos restantes de oposición que no pudieron ir a segunda vuelta, se dé. Por muchísimas razones, porque estas elecciones van a decidir realmente no solamente quién controla el gobierno y quién controla el Congreso y quién controla los municipios. Va a decidir también este proceso electoral quién controla y lidera la oposición. De manera pues que si el PLD es el partido que va a segunda vuelta y recibe el apoyo que supuestamente se ha alcanzado en términos de negociación de las otras fuerzas políticas como el PRD y la Fuerza del Pueblo, probablemente la Fuerza del Pueblo dejaría de ser un partido con posibilidades para las elecciones del 2028. Porque aun cuando perdiera en primera vuelta, ir a una primera vuelta para el Partido de la Liberación Dominicana, como pudiera ser para la Fuerza del Pueblo, constituiría de hecho el sitial principal de oposición y el partido con mayores oportunidades a largo plazo con vista a las elecciones del 2028, donde se supone que en el caso eventual de que el presidente actual alcance la reelección presidencial, no podría optar, salvo que haya una nueva reforma constitucional solo con ese propósito, no podría ir a un tercer mandato porque la Constitución de la República lo prohíbe y no creo que la experiencia nacional permita el surgimiento de un movimiento favorable a una tercera elección de una persona que, si bien ha tenido algunos logros en el ejercicio presidencial, también ha logrado lo que ningún otro partido o ningún otro presidente ha logrado en el ejercicio del mando, que es unificar, como aparentemente se ha unificado, la oposición en su contra. Yo dudo mucho que existan condiciones para que la oposición política, es decir, el PLD y la Fuerza del Pueblo, puedan ir unificados en una primera vuelta. Por una sencilla razón: ¿quién sería el candidato? ¿Apoyaría el PLD una candidatura en primera vuelta de la Fuerza del Pueblo y su candidato el doctor Leonel Fernández? Bueno, todo parece indicar que no. Pues sencillamente porque eso significaría que el PLD desaparecería automáticamente como una opción electoral para el futuro, y eso marcaría el inicio de su desintegración gradual pero firme como partido político, como ha ocurrido con otras organizaciones. El 14 de junio, la Unión Cívica Nacional, el Partido Reformista Social Cristiano, que fue durante muchos años la fuerza motora de la política nacional, que sustentaba siempre y llevaba a la presidencia de la República al presidente Joaquín Balaguer, 8 veces presidente de la República, 6 veces por medio del sufragio universal, es decir, por elecciones democráticas, aunque muchas de ellas fueron denunciadas como fraudulentas. Entonces, por esa misma razón, tiene sentido el reiterado llamamiento o la reiterada exhortación del expresidente Danilo Medina, líder del Partido de la Liberación Dominicana, que se debe votar, aunque por los candidatos de oposición, ese voto debe echarse por la boleta morada, porque según el expresidente Medina, uno de los dos partidos, la Fuerza del Pueblo o el Partido de la Liberación Dominicana, sobrevivirá al avatar del proceso electoral del año en curso. De manera pues que este año se presenta como muy incierto en muchos sentidos, pero esa incertidumbre necesariamente no constituye una sombra
oscura sobre el panorama electoral y mucho menos sobre la paz social y la economía dominicana. Y todos esperamos y confiamos en que la sensatez y el buen sentido imperarán nuevamente en el ámbito nacional y los dominicanos podremos salir airosos nuevamente de un proceso que se perfila como muy complicado, como muy complejo, como muy lleno de incertidumbre y por supuesto en medio de una crispación creciente entre los partidarios de la reelección y los partidarios de la oposición política. Ha sido todo por nuestro primer programa del año. Espero seguir comentando estos y otros asuntos cuando regresemos en el próximo programa desde el escritorio de Miguel Guerrero. Hasta la próxima.